De saludar a quienes ya se están conectando a mi página. Qué bueno es que podamos estar juntos en esta nueva oportunidad que Dios nos da para estudiar juntos algo más del apasionante libro del Apocalipsis, porque el tema de hoy tiene que ver también con algunos pasajes de este apasionante libro. Así que espero que se encuentren bien y con el deseo de siempre de aprender algo más y de terminar cada estudio como este con la seguridad de que Dios habrá, eh, nos habrá inspirado con su palabra y nos habrá ayudado a seguir creciendo espiritualmente, porque de eso se trata el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a tener una oración para introducirnos al tema de esta noche, que lleva por título La ciudad más espectacular del universo. Bueno, oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la semana que está terminando. Gracias porque comenzamos con un día de reposo al ponerse el sol, un día de tranquilidad, un día cuando dejamos de lado aquellas cosas que nos han mantenido muy ocupados en la semana y podemos hacerlo en esta ocasión de esta forma, estudiando tu palabra, encontrando en ella eh, aquellas enseñanzas tan lindas que nos ayudan a ver el mundo con otros ojos, con esperanza, con fe y también con el deseo de que pronto podamos estar en ese lugar que estás preparando para los que te aman. Pedimos que tu Espíritu sea nuestro guía en esta hora, como lo es siempre, a fin de que podamos entender el mensaje que analizaremos juntos. Bendice a cada uno de los presentes y a los que entrarán un poco después. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos amén. Muy bien, bienvenido Jesse. Qué bueno que estás aquí, ya de regreso de tu paseo por tu país. Luego vamos a saludar a los que sigan allí conectándose, pero mientras estaremos ya analizando eh, la primera parte de este interesante estudio, una ciudad o la ciudad más espectacular del universo. Una ciudad muy diferente a todas las ciudades que conocemos. No existe en el mundo ninguna ciudad que se parezca en lo más mínimo a esta gran ciudad, incluso en su tamaño. Ustedes van a quedar sorprendidos cuando veamos lo que la Biblia dice respecto del tamaño de esta gran ciudad. Es impresionante. Y me refiero a la ciudad de Dios, a donde Dios mora y a donde Dios va a llevar a su pueblo cuando Jesús regrese. ¿Cómo se llama esa ciudad? Ustedes deben recordar muy bien, la Nueva Jerusalén. Bueno, vamos a empezar primero por el capítulo 14 de Apocalipsis. Um, Allí, en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 5, se nos habla de las características que habrán reunido los salvados. ¿Por qué estarán allá? Aquí estamos hablando ya de un momento cuando Jesús tiene a su pueblo en esa gran ciudad, después de la segunda venida de Cristo, cuando a lo largo de ese viaje interestelar hacia el tercer cielo donde está Dios y la Nueva Jerusalén, entonces allí aparece el pueblo de Dios, que son millones y millones y millones, incontables como la arena del mar. Y dice el versículo 1, estoy en el capítulo 14 de Apocalipsis, después miré, esto es una visión que tiene San Juan, y aquí el Cordero, o sea Jesús, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Este monte de Sión
se refiere precisamente a la Nueva Jerusalén, también se le llama así. Y dice que junto con el Cordero o con Jesús había 144.000. Claro, no es un número literal, porque el Apocalipsis está mayormente escrito en forma simbólica. Este es un número que resulta eh, de la multiplicación de las 12 tribus de Israel por 12.000. Es decir, nosotros hoy somos israelitas espirituales, no somos israelitas por raza, no somos ese pueblo escogido que Dios rechazó, porque ese pueblo rechazó a Jesús, sino que ahora todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador es un israelita espiritual, forma parte de esas 12 tribus, ahora en forma simbólica, y resulta de esa multiplicación de 12 por 12.000 les va a dar 144.000, esparcidos por todo el mundo como número simbólico. Ah, pero algún día estudiaremos más a fondo ese tema, solo lo menciono de paso. Y dice que tenían el nombre de él, o sea, el nombre de Cristo, y el de su Padre escrito en la frente. Es interesante que en el capítulo 7 de Apocalipsis, que alguna vez estudiamos, versículos 1 al 3, poco antes de la apertura del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, hay una obra de sellamiento. Hay ángeles que están sellando a los siervos de Dios. Están colocando un sello en la frente. Y aquí en el capítulo 14 dice que tenían el nombre de Jesús y del Padre escrito en la frente, los que van a estar allá en el cielo. ¿Qué representa eso? Bueno, el tener el nombre de Dios y de Cristo en la frente simboliza haber logrado imitar el carácter de Cristo aquí en la tierra. No es que sea un sello literal, una marca visible, no, es algo aquí adentro. Es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida para transformar nuestro carácter y asemejarlo al de Cristo, en la medida que nosotros lo contemplamos a través de su palabra. De lo contrario, no va a haber un milagro de cambio de carácter. Tenemos que conectarnos con la palabra de Dios, que tiene el poder para cambiar nuestro carácter, para hacerlo cada vez más semejante al de Cristo. Y los que van a estar allá en el cielo precisamente reunirán esas condiciones, por eso tienen el nombre de Cristo y del Padre en la frente, porque ellos llegaron a parecerse mucho a estos dos, ¿no? A Jesús y al Padre. Interesante ese eh, mm, aspecto del versículo número 1 del capítulo 14. De paso, eh, cuando estudiamos el sellamiento, capítulo 7, 1 al 3 de Apocalipsis, vimos que ese sellamiento está estrechamente ligado con la ley de Dios, ¿no? Habíamos visto Isaías 8, 16, donde Dios le ordena al profeta Isaías, sella la ley entre mis discípulos, ¿no? Em, o sea, ¿por qué? Porque la ley es un reflejo perfecto del carácter de Cristo. Por eso le damos tanta importancia a los 10 mandamientos. No porque seamos legalistas, ¿no? Sino porque sencillamente esos 10 mandamientos reflejan el carácter de Cristo. Allí está reflejado en esos 10 principios. Entonces, cuando se ataca la ley de Dios, se extirpa un mandamiento o dos o tres, o se lo modifica, como ya hemos estudiado, no es otra cosa que un atentado del diablo contra el carácter de Cristo. ¿Queda claro? Y por eso somos tan celosos con el tema de los 10 mandamientos que están allí en Éxodo capítulo 20, diferente, como ya lo hemos dicho tantas veces, a los mandamientos que hemos aprendido alguna vez. Eh, por eso está bien conectado el tema de los 10 mandamientos con el carácter de Cristo. Bueno, en el capítulo 3 de Sofonías, versículo 13, dice que el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Es interesante que estas características están aquí en el capítulo 14, versículo 5 de Apocalipsis, donde dice, y en sus bocas, en las bocas de los salvados, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Eh, o sea, aquí vemos que estos salvados están allí porque nunca enseñaron mentiras, nunca enseñaron doctrinas falsas, nunca enseñaron como dogmas
tradiciones de hombres por encima de la palabra de Dios, sino que en sus bocas no fue hallada mentira. Y hay uno de los mandamientos dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pues bueno, cuando se distorsiona la palabra de Dios y se enseña algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, se está violando también ese mandamiento porque se está levantando un falso testimonio. Pero aquí dice que estos que están allí en el cielo habrán sido fieles a ese mandamiento, no habrán estado enseñando mentiras. Ahora, volvamos al versículo siguiente, habíamos leído el 1, ahora vamos a ver el 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Bueno, eran los salvados, ¿no? Qué interesante, porque todos tendremos la bendición de aprender a tocar al arpa sin haber hecho un curso. Se repite varias veces esto en el Apocalipsis, ¿no? Para entonar alabanzas a Dios, arpas de oro, dice la Biblia, todos los salvados podrán tocar esas arpas y los ángeles harán un inmenso coro. Imagínense la música que debe salir de eso. Es algo que, como dice San Pablo, cosas que oído no oyó, ¿no? Ni entró en corazón de hombre, ni ojo ha visto, ni ojo humano ha visto alguna vez. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice San Pablo. Bueno, así que tendremos la bendición de tocar ese hermoso instrumento. Y dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Estos son, dice el versículo 4, los que, y aquí vienen algunos detalles interesantes que vamos a explicar. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, o a Jesús, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cómo es eso de que estas personas que están allí en el cielo, en la Nueva Jerusalén, no se contaminaron con mujeres? Bueno, si fuera algo literal, pues no habría nadie allí en el cielo, ¿no? Sin duda que se está hablando en forma simbólica. Ya hemos analizado lo que significa la palabra mujer en el Apocalipsis, quiere decir iglesias. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Babilonia, madre de las rameras, ¿no? Bueno, aquí dice en el versículo 4 que no se contaminaron con sistemas falsos de enseñanza cristiana. Eso quiere decir, no se contaminaron con mujeres, con iglesias que no fueron fieles a la palabra de Dios. En ese sentido está hablando San Juan. Son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Es decir, si el Cordero dice vengan por aquí, allá iban estos. Si el Cordero dice vayan para allá, allá iban estos. O sea, siguieron fielmente las enseñanzas que Jesús dejó en su palabra. Y fueron redimidos de entre los hombres y como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, características propias de aquellos que estarán en la Nueva Jerusalén, allí en el monte de Sión, como dice el versículo 1 del capítulo 14 que estamos analizando. Fíjense qué interesante que en el Génesis, en los primeros capítulos se habla de la caída del hombre en el pecado, especialmente el capítulo 3. El haber perdido el jardín del Edén, el haber perdido la eternidad, el haber perdido la inocencia, el haberse rebelado contra Dios. Pero ya hacia el final del Apocalipsis, al final de la Biblia, se habla de todo lo que se recupera con la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, se perdió el árbol de la vida en el Génesis, ¿no es cierto? En Apocalipsis, el capítulo 22 se habla del árbol de la vida en la ciudad, se recupera ese árbol de la vida. Como dijimos recién, se perdió también la eternidad en el Génesis, pero en el Apocalipsis se recupera la eternidad. Se perdió también el jardín del Edén. Bueno, en la Nueva Jerusalén está también el jardín recuperado, ¿no? El jardín del Edén. También se perdió la corona de la vida. Y en Apocalipsis hacia el final, a diferencia de Génesis al principio, se habla de cómo los hijos de Dios recuperarán esa corona de la vida inmortal.
Por eso hay una conexión entre lo que fue al principio, la caída del hombre, con en el pecado y en la muerte, como luego San Juan en el Apocalipsis habla de la recuperación de todas las cosas que el ser humano perdió por causa del pecado. De ahí que es tan interesante estudiar el Apocalipsis. Eh, Cuando vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, ya ahí nos encontramos con esta ciudad espectacular. Capítulo 21 del Apocalipsis. Y esto es una visión obviamente futura, después de la segunda venida de Cristo, después que Jesús haya llevado a su pueblo allá al tercer cielo, donde San Pablo fue llevado en visión. ¿Se acuerdan que eso también lo estudiamos? Y donde San Pablo vio cosas que no podía describir con palabras humanas porque eran demasiado hermosas y maravillosas como para poder explicarnos lo que él vio allá en visión, donde está Dios. Bueno, allá es donde está la Nueva Jerusalén, que aparece en una vívida descripción en el capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a ver algunos de los versículos que hay ahí. Dice Juan en el versículo 9, capítulo 21, versículo 9, lo siguiente: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las siete copas llenas de las 7 plagas postreras. Estas plagas van a caer poco antes de la segunda venida de Cristo. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es esta desposada, la esposa del Cordero? Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande, monte de Sión, ya lo habíamos visto recién, y alto, monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Eh, Aquí es una profecía que nos habla del descenso, ¿no? Del descenso de la Nueva Jerusalén, en ocasión de la tercera venida de Cristo después del milenio, un tema que hemos estudiado en varias ocasiones, ¿no? Por eso aquí San Juan ya ve que esta ciudad desciende. Bueno, esto será después del milenio, cuando esa gran ciudad se posará sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías, capítulo 14, y entonces allí se habrá cumplido lo que dice el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino. O sea, el reino de Dios se establecerá en esta tierra y nosotros tendremos el gran privilegio, el gran honor de contar con el trono de Dios aquí en la tierra, que está en la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, que descenderá eh, con Cristo y con todos los salvados después de esos 1000 años, que serán la primera parte de la eternidad en el cielo. Bueno, vamos a ver el versículo 11. Cuando San Juan habla de la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, dice: teniendo la gloria de Dios y su fulgor, y aquí comienza San Juan a tratar de describir lo que ve, pero no le alcanzan sus palabras, porque es demasiado hermoso. Su fulgor era semejante, se parecía, al de una piedra preciosísima. Al no tener palabras para describir, entonces él compara la belleza de esta ciudad con una piedra preciosa, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Bueno, vamos a seguir leyendo en el versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Aquí tenemos que entrar a imaginarnos, ¿no? Hay muchos artistas que han pintado la Nueva Jerusalén de diferentes maneras, pero no alcanza el arte para poder eh, describir con detalles celestiales esta gran ciudad, porque no tenemos el lenguaje del cielo. Nuestro idioma está limitado y afectado por el pecado, o sea, es muy pobre. Entonces San Juan veía eso y como podía describía lo que veía. Y dice que tenía esta gran ciudad 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Prestemos atención a esa parte porque vamos a volver a un concepto similar hacia el final del tema. Dice que estaba allí en esas 12,
en las puertas los nombres inscritos de las 12 tribus de los hijos de Israel. Repito, no el Israel como nación, como raza, sino los israelitas espirituales esparcidos en todo el mundo. Si ustedes han aceptado a Jesús como su Salvador, ustedes son israelitas espirituales. ¿Por qué? Somos el pueblo escogido de Dios, ya no como una nación o una raza, sino como los gentiles, incluso judíos convertidos al cristianismo, que forman parte del pueblo de Israel espiritual. Dice el versículo 13, al oriente de la ciudad había 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y dice el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué interesante. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 10, ya vemos cómo esta ciudad de Dios era anhelada por los primeros hijos fieles de Dios, como en este caso Abraham. Ellos ya habían escuchado hablar de esto. No es algo solamente del Nuevo Testamento. Hebreos 11:10 dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, aquí vemos que esta ciudad fue construida por Dios y que Abraham esperaba, luego de su muerte, luego de su descanso en el sueño de la muerte, en ocasión de la venida de Cristo, ser llevado allá, a esa ciudad que fue la esperanza de todos los hijos de Dios de todos los tiempos, poder llegar a ese lugar. Ahora, ¿por qué dice en el versículo 12? Tenía 12 puertas y nombres inscritos, y dice que menciona al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Bueno, si vamos a Lucas 13:29, allí Jesús dice, vendrán gente del oriente, refiriéndose a la entrada a esa ciudad, vendrán gente del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esto hace alusión a lo que estudiamos la vez pasada, cuando analizamos la gran cena en el cielo, ¿no? La gran cena. Y bueno, aquí menciona esta cena. La primera demostración de alegría y de festejo por haber llegado allá será participar con Jesús de aquella gran cena en la Nueva Jerusalén. Así que cuando San Juan menciona oriente, norte, sur, occidente, es lo mismo que Jesús dice. Está diciendo en otras palabras, bueno, gente de todo el mundo, de los diferentes ángulos de la tierra, de los 4 puntos cardinales, todos, de todos lugares vendrán a esta gran ciudad, porque no hay acepción de personas, ni de raza, ni de nada. Y se dice en el versículo 12, que lo leímos recién, dice que allí estaban inscritos las 12 tribus de los hijos de Israel, pero en el 14 aparece el nombre de los 12 apóstoles del Cordero, nuevamente una alusión a la iglesia del Antiguo Testamento formada por 12 tribus y la iglesia del Nuevo Testamento formada por 12 apóstoles. Toda la iglesia de Cristo, del Antiguo y del Nuevo Testamento, conformada por millones y millones de fieles, estarán allí en la Nueva Jerusalén. Vamos al versículo 16. Estoy leyendo Apocalipsis 21. La ciudad, dice San Juan, se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, su longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Vamos a explicar un poquito algunos detalles de las medidas de esta ciudad para que nos demos cuenta la gran dimensión que tiene. Cuando dice allí 12.000 estadios y que su longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, un estadio equivale más o menos a 183 kilómetros, ¿no? Si multiplicamos 183 por 12, porque allí dice
12.000 estadios, nos va a dar 2.196. Y si 2.196 lo dividimos por 4, porque dice que la ciudad está establecida en forma cuadrada, eh, entonces nos da 549 kilómetros de largo de cada parte de la ciudad. Imagínense lo inmensa que es esta ciudad. 549 kilómetros por 549 kilómetros, 549. O sea, alguien llegó a sacar un cálculo y dijo que con una dimensión tal entrarían 8 veces más de los habitantes de la tierra en esa gran ciudad de Jerusalén. O sea, 8 veces más de los que somos actualmente en la tierra. Imagínense si no hay lugar para tantos, ¿no? Por algo Jesús dijo en San Juan capítulo 14 que Él se iba al cielo a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y les prepararé lugar, dice, vendré otra vez y los llevaré allí donde yo estoy, dice Jesús, y es la nueva Jerusalén. Después dice, eh, eh, que tenía, entonces dijimos, 12.000 estadios. Y si multiplicamos 12 por 12, por ejemplo, nos va a llevar a 144. Y 144 nos recuerda lo que leímos hace un ratito, los 144.000. En otras palabras, hay lugar dentro de la ciudad de Jerusalén para 144.000 simbólicamente hablando, ¿no? Este, porque en el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, cuando Juan ve en visión al número de salvados en el cielo, dice que eran incontables como la arena del mar. Por eso repetimos, ese número 144 es un número que indica simbólicamente el número de los salvados. Bueno, vamos al versículo 23. Estamos en el capítulo 21, versículo 23. Después ustedes pueden leer todo el capítulo. Yo estoy salteando unos cuantos versículos porque si no estaríamos haciendo un tema demasiado extenso. Vamos al versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahí tenemos una característica interesante. No necesita sol la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. En Isaías capítulo 60, versículos 19 y 20, allí se dice que el sol, Dios le dice al profeta, nunca te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz eterna, y el Dios tuyo será tu esplendor. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz eterna, y los días de tu luto se habrán cumplido. Qué interesante, ¿no? Vivimos en días de luto, ¿no? Días de oscuridad. Pero Dios dice, se va a acabar ese tiempo. Ya no habrá más luto, ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, porque Él ha prometido llevarnos a esa ciudad que de paso tampoco habrá oscuridad, porque continuamente habrá luz, y no la luz que emana del sol ni de la luna, sino del mismo Dios. Un símbolo de que el pecado ya no nos estará molestando nunca más, no habrá más oscuridad, no habrá problemas, no habrá angustias. El profeta Isaías dice que habrá gozo perpetuo en la cabeza de los salvados, o sea, tendremos ese sentimiento de alegría permanente. Eh, ¿Cuántas veces tenemos 2 o 3 horas de alegría, ya sea en una fiesta, en un paseo, pero después todo vuelve como antes y pasamos por diferentes clases de sentimientos y no predomina la alegría en nuestra vida, ¿no? Porque el mundo tiene muchos motivos para estar preocupados, estar angustiados. Pero en el reino de los cielos habrá alegría permanente, eterna, no habrá ni un segundo de tristeza. Por eso dice aquí San Juan que no va a haber en la ciudad de la Nueva Jerusalén oscuridad alguna. En el capítulo, bueno, volviendo al 21,
Versículo 25 dice que las puertas de esta gran ciudad nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Ahí está, no habrá oscuridad, habrá luz permanentemente. Eh, Dice que las puertas nunca serán cerradas. ¿Y por qué cerramos las puertas hoy nosotros? Y bueno, porque si las dejamos abiertas nos pueden sacar todo lo que tenemos adentro, nos pueden robar. No hay seguridad. Pero en la Nueva Jerusalén, donde no existirá el pecado, ¿para qué cerrar las puertas? Esas puertas estarán continuamente abiertas, dice San Juan. Y dice el versículo 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y el 27, que es el último versículo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí nos vamos a detener enseguida un poquito. De paso, lo que dice luego en el capítulo 22, versículo 1, Juan ve allí un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta es una ciudad tan grande que no tiene nada que ver con las ciudades como las conocemos nosotros. Es una ciudad donde no están los edificios pegados unos a otros o uno arriba de otro. Es una ciudad que tiene grandes valles, grandes bosques, lagos, montañas. Imagínense, más de 500 kilómetros de cada lado. Lo que debe ser eso, espectacular. Así que el concepto ciudad como nosotros lo tenemos asumido no tiene nada que ver con esta gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Además, dice que tiene una calle de oro transparente y piedras preciosas. Bueno, son cosas que eh, únicamente las podremos entender cuando estemos allá, si nos portamos bien, ¿no? Eh, Porque no hay manera de describirlo. San Juan no pudo describir la belleza que veía, por eso utilizaba algunas comparaciones, ¿no? Para ver si pudiéramos nosotros entender algo de esa magnificencia. Y dice el versículo 2, y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba lo que se perdió allá en el Génesis. Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí tenemos el árbol de la vida ya accesible para todos los salvados. Ese árbol de la vida del cual Adán y Eva no participaron porque cayeron en pecado. Hablando del río que menciona allí, en el Salmo 46, versículo 4, dice allí el rey David, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Imagínense lo que debe ser ese hermoso y cristalino río, ¿no? Ahora, podemos detenernos un poquito en lo que dice allí cuando dice que este árbol produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. No sabemos si cada mes va a producir un fruto diferente o el mismo. Lo cierto es que cada mes produce un fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿En qué sentido sanidad? Si allí no va a existir la enfermedad ni el pecado. Bueno, en el hecho mismo de que al comer del árbol de la vida y de esas hojas, tendremos propiedades químicas en nuestros cuerpos que nos permitirán estar sanos eternamente y vivos eternamente. No vamos a cumplir nunca más años allá. ¿Por qué? Porque seremos eternos, ¿no? Entonces, esta sanidad que menciona San Juan aquí, en realidad tiene que ver con la facultad de vivir eternamente sin enfermarnos, sin padecer ningún tipo de imperfección. Y eso lo considera el árbol de la vida. Por alguna razón, perdón, Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén, porque si ellos en estado de pecado quedaban dentro del jardín, podían ir y comer del árbol de la vida. Y iban a eh, recibir la facultad de ser eternos, pero iban a ser eternos pecadores, eternos enfermos, eternos imperfectos. Entonces Dios no quería una vida así. La vida eterna de Dios no es la vida que nosotros conocemos, sino una vida de eterna felicidad, eterna sanidad, eterna, eh, eterna alegría, ¿no es cierto? Bueno, eh,
Ahora dice, de paso, es interesante que el árbol de la vida produce entonces la facultad o nos da la facultad de ser eternos. Y saben que este libro, la palabra de Dios, es también como un árbol de la vida, porque allí se nos enseña de qué manera podemos llegar a ser eternos o no. Claro, la leemos, aprendemos de ella, es el manual que nos dice cómo llegar a la Nueva Jerusalén, cómo llegar al cielo, pero no nos concede la eternidad por el hecho de leerla, pero sí nos enseña y nos prepara para la eternidad. Por lo tanto, este es otro árbol de la vida simbólico del cual tenemos que comer para que un día entonces lleguemos al árbol de la vida literal y podamos comer de su fruto y de sus hojas para así ya ser eternos. Por eso no descuidemos este libro porque aquí hay eternidad también, ¿sí? Bueno, vamos a un aspecto final que quiero mencionar y está en el capítulo 21-27. Volvemos un poquito hacia atrás. Habíamos avanzado un poquito en el 22, pero quiero detenerme en lo que dice el versículo 27. ¿Cuál es la condición para entrar en la Nueva Jerusalén? Es decir, para entrar en el cielo donde está Dios. Bueno, dice, versículo 27, como leímos hace un ratito, no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda. Es decir, ninguna persona que no haya abandonado sus pasiones carnales, ¿no? No haya puesto en sujeción con el poder de Dios sus pasiones carnales. No podrá entrar allí una persona con vicios, por ejemplo, porque eso es eh, algo inmundo que Dios no puede aceptar en el cielo. Por lo tanto, aquí en la tierra nos corresponde a nosotros recurrir al poder de Dios para eliminar todo mal hábito que nos impediría entrar allí en el cielo. Ninguna cosa inmunda, como dice San Juan. Eh, y también dice, o que hace abominación y mentira. La vez pasada estudiamos lo que es abominación, cuando hablábamos de ese sistema que apostató, que se alejó de las verdades de Dios. Y la abominación, vimos unos cuantos ejemplos en la Biblia, tiene que ver con la idolatría, eh, tiene que ver con doctrinas falsas, tiene que ver con distorsionar las enseñanzas de Dios. Bueno, los que estén allí habrán, como dice Apocalipsis 14:5, reunido la condición de no haberse contaminado con enseñanzas erróneas, ¿no? Tener esa virginidad simbólica de haber mantenido en alto las verdades tal como Dios las ha dejado en su palabra. Así que ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, es decir, allí no entrarán aquellos que han enseñado cosas erróneas o que se han acostumbrado aquí a mentir y no dejarla de lado a esa falla, pues allí no existe el pecado de ningún tipo y obviamente la mentira eh, no existirá, sino solamente, dice, aquí viene la condición, ¿quiénes van a estar allí? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, está muy lindo todo, es hermoso, es apasionante hablar de esta hermosa ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero Dios dice, hay una condición para estar allí. Hay una condición. Hay que estar inscritos en el libro de la vida. Y de eso hemos hablado bastante ya. Pero qué bueno que ahora al estudiar este tema aparece otra vez esta condición. En Lucas 10:20, Jesús les dijo a los discípulos, a quienes se les había dado la facultad de echar fuera demonios y demás, y ellos venían contentos diciendo, ay Señor, mira, hemos hecho lo que tú nos pediste, hemos sanado mucha gente, hemos expulsado muchos demonios. Y Jesús los miró y le dijo, bueno, no se alegren de que pueden sujetar espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. O sea, no te alegres porque tú eres capaz de hacer muchas cosas, ¿no?
Porque también Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Estoy recordando Mateo 7, 21 al 23. ¿Y qué les dirá Jesús? Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, que originalmente en el griego dice transgresores de la ley. Por lo tanto, eh, el hecho de ser religiosos no nos da la garantía de entrar al cielo. Y se lo dijo Jesús a los discípulos. No se regocijen de porque me están sirviendo de esa manera, expulsando fuera demonios. Alégrense de que sus nombres, por sobre todas las cosas, por sobre toda la vida religiosa que ustedes hacen, estén inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, amigos y hermanos, los actos buenos nunca son garantía de que nos permitan entrar al cielo. Hay algo más que hacer todavía. Porque hablando de los actos buenos, que muchos los usan como para decir, bueno, yo soy bueno, yo soy buen cristiano, ¿saben? Eso puede ser un poquito engañoso si no ha habido un compromiso de corazón con Dios. Porque en Isaías 64:6, allí en términos muy fuertes, Dios dice que nuestras justicias, nuestras buenas obras, nuestra vida religiosa, sin haber experimentado un cambio en nuestra vida, sin haber Dios registrado nuestro nombre en el libro de la vida para entrar allá en el cielo. Todo eso, dice Isaías 64:6, es trapo de inmundicia. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. O sea, ¿quién puede decir, yo soy una buena persona, yo creo que Dios me va a salvar igual a pesar de que tengo mis cositas por ahí, pero Dios es amor, ¿no es cierto? Cuidado con jugar con esa forma de pensar. Claro que es amor, pero Dios también espera que nosotros hagamos un compromiso con Él. ¿Y qué compromiso nos lleva a que nuestro nombre sea registrado en el libro de la vida para entrar en la Nueva Jerusalén? Lo hemos visto en el pasado, hoy lo vamos a repasar. En Juan 3:5, cuando Jesús dialogaba con aquel religioso que era un principal entre los judíos, un maestro de religión, hablando con él, le dijo, si tú no naces del agua y del espíritu, yo no te voy a llevar al cielo. No voy a escribir tu nombre allá en el libro de la vida, en otras palabras. Y Nicodemo, a pesar de su religiosidad, se dio cuenta que estaba vacío por dentro. Por eso fue de noche a hablar con Jesús, porque no quería que sus compañeros lo vieran. ¿Cómo puede ser un maestro de religión con todo lo que sabe y tener dudas respecto de su salvación? Y Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Del agua, que es el bautismo, así como Jesús fue bautizado. Y del espíritu, es un nacimiento de todos los días, porque al comer de la palabra de Dios nos vamos alimentando de las cosas espirituales. Ah, pero allí entra el gran compromiso que nosotros tenemos que hacer con Dios. Compromiso para el cual muchos le tienen miedo. Porque consideran que el bautismo es, bueno, ahora soy perfecto, salí del agua, ya no peco más, ya estoy impecable. Y nada que ver, es un paso más en nuestro acercamiento a Dios. Así como confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, pedimos perdón, así como nos entregamos a Jesús, pues ahora públicamente demuestro mi amor a Dios, ese amor que yo le he demostrado cuando me arrepentí y acepté a Jesús en mi vida, ahora públicamente le digo a quienes ven esa ceremonia bautismal, aquí está mi demostración pública de que lo que yo he experimentado en mi vida es real. Amo a mi Señor y por lo tanto quiero ser bautizado. ¿Para qué? Como dice San Pablo en Romanos capítulo 6, para imitar la muerte y la resurrección de Cristo. Y San Pablo es claro en Romanos 6, 1 al 8, que quien no imita al menos una vez la muerte y la resurrección de Cristo a través del bautismo, no tiene derecho al cielo. Eso es bíblico. ¿eh? Por eso
Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, el que creyere y fuere bautizado, su nombre será anotado en el libro de la vida, porque es allí donde Dios tiene su registro civil, donde como nos ha adoptado como hijos de Él, porque nos quitó de los lazos de Satanás, ahora entonces somos hijos de Él y tiene Él su registro civil en el cielo. Y nos reclama como suyos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado ser sus hijos. ¿Se dan cuenta lo importante que es estar inscritos en el libro de la vida? Bueno, allí dice en el capítulo 22, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Otra forma en que San Juan describe la condición para entrar al cielo. Bienaventurados o felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo expliqué vez pasada qué es eso de lavar las ropas. Es pedirle a Dios que quite nuestra justicia propia, ¿no es cierto? Nuestra religiosidad vacía y nos llene de la presencia de Cristo. Coloque sobre nosotros el manto de la vida perfecta de Cristo para que Dios pueda verme como grande. ¿Queda claro? No porque yo soy grande, no porque yo por mis obras buenas me voy a ganar el cielo, no. Es porque Cristo está en mí y entonces Dios me mira como Cristo y me dice, este merece el cielo porque es perfecto. No perfecto por sus méritos, sino porque Cristo lo cubrió con ese manto de vida perfecta. Es tremendo, pero eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Lo que Dios tiene que hacer para salvarnos es grandioso y lo hace por amor. Entonces recuerden esto, para poder estar en el libro de la vida tenemos que comprometernos con Dios. Yo sé que muchos de ustedes que están ahí han pasado por la experiencia del bautismo y otros no. Y no vamos a hablar del bautismo de bebé, porque ese bautismo no tiene sentido. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un bebé no puede creer. Un bebé no puede arrepentirse porque no sabe lo que es pecado. Un bebé no sabe qué es Dios o quién es Dios. En la Biblia se habla de bautismo de personas que tienen la capacidad de entender qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo entregar su vida a Dios y cómo aprender de Dios. Por lo tanto, aquel bautismo no te salva. Es un acto de fe nada más, de los padres. El bautismo verdadero es el que Jesús hizo en el río Jordán cuando él era adulto. Nos dejó ejemplo para que nosotros lo imitemos. Y si no has pasado por esa experiencia, lo único que te puedo decir es, dalo a conocer. Escríbeme en privado. Y ponme ahí, ¿sabe qué, Rubén? Yo no he pasado por la experiencia del bautismo. Yo quisiera estar allí en la Nueva Jerusalén. Quisiera comprometerme con Dios. No quisiera ser un cristiano de la boca para afuera solamente. Quiero atesorar las enseñanzas en mi vida y quiero dar este paso porque yo quiero estar allá, a menos que no tengas interés de estar en la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Yo no creo que vayas a pensar así. Yo sé que tú tienes deseo. Pues entonces, ¿por qué no haces este compromiso con Dios? Y si alguna vez quieres pasar por esta experiencia, mándame un mensaje y vamos a hacer los arreglos para que te bautices imitando a Jesús, imitando su muerte y resurrección. Porque San Pablo dice en Romanos 6:8 que el que muere con Cristo y entonces también va a vivir con Él. Es decir, tiene que imitar la muerte de Cristo y la resurrección. Cuando es sepultado en las aguas del bautismo, está muriendo. Y cuando es levantado, está simbolizando la resurrección de Cristo. Es algo hermoso el bautismo. Y a veces cuesta entender por qué hay gente que sabe que Dios lo pide, pero no quiere hacerlo. Ojalá que en el futuro no lejano puedas pasar por esta hermosa experiencia. No dejes pasar, no pienses que, bueno, alguna vez, porque no tienes la vida comprada. Y porque este sigue siendo el requisito para estar en el libro de la vida, lo cual nos permitirá entrar en la Nueva Jerusalén. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿sí? Y miren, en Jeremías 17:13 dice que los que no se comprometieron con Dios aquí, fíjense lo que dice el profeta, serán escritos en el polvo. ¿Por qué? Porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Yo te pregunto, ¿dónde quieres
que tu nombre sea escrito en el polvo o en el libro de la vida. Yo te animo a que pienses seriamente en esto, porque la eternidad está cerca. Jesús va a volver pronto y está esperando que aquellos que no han decidido dar este paso lo hagan si quieren realmente entrar en esa hermosa ciudad. Mira, Apocalipsis 22:17 se registra allí el último llamado de amor que Dios hace a la gente antes de que venga Jesús y lleve a su pueblo al cielo. Y el Espíritu y la esposa es la iglesia de Cristo, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. O sea, si tú escuchas el llamado de Dios, tú también tienes que llamar a otros. Y el que tiene sed, sed espiritual, sed del agua de vida de Cristo, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En otras palabras, Dios no te pide ningún sacrificio para alcanzar la salvación, no te pide ninguna obra humana, porque somos salvos por gracia. Las obras que cuentan son aquellas que brotan de un corazón entregado a Cristo. ¿Qué vas a hacer con este requisito? Yo te animo a que tomes esa decisión, que no juegues con tu salvación, porque perdernos el privilegio de vivir en esa maravillosa ciudad en el cielo y luego venir aquí a esta tierra, donde Dios establecerá su reino para siempre, perdernos eso sería muy triste. Simplemente, ¿por qué? Por no querer comprometernos con Dios. Te animo a que lo pienses bien, lo pongas en oración. Y si tomas esa decisión, te pido que me la hagas saber. ¿Mm? No es un llamado mío, es un llamado de Dios. Todo lo que enseño está basado en la Biblia, en la palabra de Dios, no en la palabra de hombres. Anhelo mucho que en tu corazón surja ese deseo de ser bautizado para que tu nombre esté en el libro de la vida y para que Jesús te lleve a la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, allí en el cielo. ¿Qué te parece? Vale la pena, ¿no? Vale la pena tomar sabias decisiones. Bueno, para ir terminando, quiero saludar a quienes han entrado, a Teresa Velati, a Patricio, mi querido amigo Ángel, querido amigo y hermano desde el Perú, a Iber Jiménez, bienvenido, Ana, eh, Irizarry, bueno, aquí Miriam está pasando los pedidos de oración. Ah, ok, sí, ella me anotó, le pedí yo que me anotara todos los nombres de los que están allí, porque a veces pasa que yo saludo a, no a todos, sino a los que yo veo ahí, y hay más de los que yo veo, entonces ella a veces ve nombres que yo no veo. Bueno, entonces allí está saludando Ana, de Dani, claro que tengo lindos recuerdos de Dani, saludos para los dos. Am, ok, y también Raquel Medina y Enrique, qué bueno que estás aquí, Roberto, Stefan Beam. Can I get a translation of this? Bueno, está pidiendo que le traduzca esto al inglés. Ojalá que pudiera hacerlo. Lleva tiempo, pero sí lo podría hacer. Bueno, Antonieta está aquí también. Y Nora y Daniel, como siempre, qué lindo que están allí. Octavio y familia. También está Janet Rodríguez. Leo de la lista que Miriam anotó. Ve, aquí hay nombres que yo no veo en la pantalla. Tracy, Abraham, Silvia, está también Nora Dreher, qué lindo que está aquí. Bueno, Steven ya los saludé. Mabel, Vicky, Verónica. Bueno, entonces tenemos dos pedidos de oración aquí. Consuelo para Teresa y Paola. Ellos han perdido un ser amado, como ya lo comenté vez pasada. Orlando fue llamado al descanso. El esposo de Teresa, el papá de Paola, vamos a orar por ellos para que Dios les siga dando consuelo y ponga en ellos
esa hermosa esperanza de volver a encontrarse con Él cuando Jesús venga. Y Ramón tiene un motivo de agradecimiento. Él hace un rato me llamó y me dijo, Rubén, tengo buenas noticias. Él ha tenido un análisis de diferentes áreas en su cuerpo para ver cómo está mientras está encarando este problema muy serio de salud que tiene, muy serio. Pero él me dio un buen informe diciéndome, estoy contento porque mi estudio ha salido bueno. Y yo creo que es un motivo grande de gratitud a Dios porque aquí hemos orado mucho por Ramón, eh, que aparece allí con el nombre Osmar, es el mismo, ¿no? Así que vamos a orar y dar gracias. Vamos a orar por estos dos pedidos y sobre todo para que Dios ponga en aquellos que no han dado el paso del bautismo bíblico, para que lo hagan, para que tomen esa hermosa decisión de entregarse a Jesús y que sus nombres puedan estar en el libro de la vida. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por habernos mostrado en esta noche estas maravillas de esta ciudad espectacular, la más espectacular del universo, que es la Nueva Jerusalén, donde tú estás morando allí, allí está tu trono. Y esa ciudad, Señor, está esperando con las puertas abiertas a que Jesús entre por ellas, a todos los salvados de todas las épocas. Te rogamos que nos ayudes a formar parte de toda esa gente que va a tener el privilegio de entrar en esa mansión celestial. Y aquellos, Señor, que no han tomado la decisión de que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, que tu Espíritu Santo los convenza de esta necesidad para que lo hagan pronto y para que puedan tener el privilegio de imitar lo que Jesús hizo en el río Jordán, ser bautizados como Él, un gran honor. Señor, que no se sientan indignos de hacerlo, porque el bautismo es para los pecadores, no para los justos. Pon ese deseo en cada corazón, especialmente de aquellos que no han dado este paso. Y también queremos pedirte por Teresa y Paola, que han perdido a este ser amado, a Orlando, Señor, que las sigas consolando, reconfortando, que el bálsamo de tu amor esté sobre ellos y toda la familia, dándoles, Señor, cada día esa linda esperanza, que puedan ellos pensar en ese día glorioso cuando podrán reunirse para no separarse nunca más con Orlando. También Ramón quiere agradecerte, Señor, públicamente porque él ha podido ver que sus análisis de salud han dado buenos resultados. Te agradecemos porque has estado bendiciéndolo con esto después de pasar por momentos muy difíciles en su enfermedad. Bendice a su esposa y bendice a todos los presentes, Señor, y danos un lindo sábado y también un hermoso fin de semana. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro querido Salvador. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, que tengan un hermoso sábado, que puedan descansar como Dios quiere que descansemos en este día, renovar energías físicas, emocionales y recargar nuestras baterías espirituales, ¿no? Que tengan un lindo fin de semana y el martes, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar con otro apasionante estudio. Les mando como siempre un fuerte abrazo y que la paz de Cristo esté en sus corazones. Hasta pronto.